nombre propio de mi compañero del Colegio Nacional Juan Villoro, recibirlos esta tarde para celebrar la primera mesa de este encuentro, el periodismo ante la ley. Dentro de exactamente un año, el 18 de junio del 2016, tendrá que haber entrado en vigor todo el sistema de juicios orales en el país. Como ustedes saben, este es uno de los cambios jurídicos más importantes que se han llevado a cabo, creo, en la historia del país, no solo por las modificaciones jurídicas, sino también por los cambios culturales que seguramente tendremos que enfrentarnos en la profesión. Una de las funciones centrales del Colegio Nacional, y así lo prevé su decreto de creación, es coadyuvar a la divulgación del conocimiento, a generar reflexión sobre los problemas nacionales. Por esta razón, el maestro Juan Villoro y un servidor consideramos importante abrir esta mesa de reflexión acerca de cuáles son las condiciones del derecho y el periodismo, del periodismo y el derecho en este caso. Esta primera mesa que tengo el honor de moderar se referirá específicamente a este tema que mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son las transformaciones que como abogados, como juzgadores, como juristas, tenemos que hacer para efecto de entender el periodismo como término general que se va a presentar, se está presentando ya en algunas entidades federativas, seguramente tendrá que consolidarse dentro de un año exactamente, y también cuáles son los cambios que tienen que hacerse en el periodismo para poder informar, para poder dar cuenta adecuadamente de estas transformaciones jurídicas. Por esta razón he invitado en esta primera mesa que me toca moderar a 4 personas, todas ellas muy distinguidas, muy conocidas de todos nosotros, para que abordemos este tema. La mecánica es realmente muy simple. En primer lugar, le voy a dar el uso de la palabra a la magistrada Emma Mesa Fonseca. Ella es una funcionaria judicial de muchísimos años, una muy distinguida magistrada de circuito. Hace una semana tuve aquí el gusto de organizar una presentación de su último libro, que forma parte de una colección, acerca de cuáles son algunas de las características más importantes del nuevo Código Nacional de Procedimientos. La magistrada Mesa, en un esfuerzo de síntesis, que le vamos a agradecer mucho, va a señalar cuáles son las características de estos juicios orales. Posteriormente, le voy a dar el uso de la palabra a Víctor Fuentes. Víctor Fuentes, como muchos de ustedes seguramente lo leen, cubre a la Suprema Corte de Justicia ya desde hace muchos años para el diario Reforma, y también muchos años en el Financiero, y yo creo que es uno de los grandes expertos desde el lado de los medios de comunicación en seguir puntualmente, en informar lo que hacemos en la Suprema Corte y en los tribunales del país. Posteriormente le daré el uso de la palabra a Jorge Carrasco. Él tiene también muchos años en el semanario Proceso, cubre la Suprema Corte, los tribunales, temas vinculados con corrupción, temas vinculados con periodismo en general, para que nos cuente cómo piensa él que un semanario se va a enfrentar con estos temas de los juicios orales. Y finalmente a la maestra Gabriela Bargentin, le daré el uso de la palabra. Tiene ella varias características muy destacadas. En primer lugar, trabaja para los medios de comunicación electrónico, y esto creo que es muy importante decir, que nos cuente cómo piensa que tendrá que reflejarse esto, pero también por estar en la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, qué piensa ella que va a acontecer con la formación de los estudiantes, qué debiera acontecer con la profesión en general para dar cuenta de estos temas. Así es que, como ven ustedes, a un año exactamente de la entrada en vigor de la reforma, estas reflexiones se antojan importantes para que no nos agarren los cambios, como tantas veces en el país, desprevenidos, sino que podamos ir tomando cuenta de ellos y haciendo las transformaciones que nos hacen falta. Así es que, adelante, por favor, magistrada Mesa. Muchas gracias, señor ministro Cosío. De verdad voy a ser
todo lo necesario para que esto sea muy sintetizado. En principio, muchas gracias a usted por esta invitación, al maestro Juan Viloro. Para mí es un honor estar en este Colegio Nacional, de verdad me siento muy contenta y muy honrada por estar aquí. En principio quiero decirles, respecto a este nuevo sistema acusatorio oral, que el 80% de la población siente que la impartición de justicia en México es lenta, costosa, hay corrupción, no se conoce al juez al que los va a juzgar, la víctima no es reparada de su daño, no conoce la verdad, como ahora se exige, que es el conocimiento de la verdad y que se le repare el daño. La sociedad ha exigido resultados para terminar con la impunidad, la inseguridad en el país. Entre muchos aspectos, la crisis de credibilidad ha hecho que nazca precisamente este nuevo sistema acusatorio. Ha hecho que nazca este nuevo sistema acusatorio oral. Con base en ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2008 encargó al Centro de Estudios de las Américas un diagnóstico del estado de justicia en México, lo cual reflejó la crisis en que se encuentra. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público se le daban unas facultades extraordinarias en la investigación. Todo lo que realizaba el Ministerio Público, casi podríamos decir, era la prueba de culpabilidad para una persona que se le sentenciara. Hablando precisamente de la inmediatez, muy distinto a la inmediación, todas las pruebas realizadas ante él, como las confesiones o las testimoniales, declaradas o rendidas ante el Ministerio Público, era una prueba que no se podía casi refutar dentro del juicio. El Ministerio Público era inepto para las investigaciones, el Ministerio Público no estaba capacitado, no utilizaba técnicas científicas para ello. Entonces era una investigación basada únicamente con la confesión. Incluso ustedes saben que las confesiones se sacaban a base de tortura. Incluso yo, cuando entré al Poder Judicial de la Federación hace 34 años, existía una tesis de la 8ª sala donde decía que si una persona manifestaba que había sido torturada, pues a ella le tocaba probar que efectivamente los agentes de la Policía Judicial lo habían torturado. Cuando yo entré al Poder Judicial y esa tesis, dije, no es posible que nosotros podamos, gracias, señor ministro, no es posible que nosotros podamos aplicar estas tesis, pero las tesis eran realmente obligatorias. Todo esto pues, es como existía nuestro sistema acusatorio oral. También, como les digo, la ineficiencia en las investigaciones, no había inmediación por parte del juez, porque el juez no asistía a las audiencias, no se conocía al juez que iba a dictar una sentencia. Sentenciaba a una persona con base en pasteles, había secrecía, había ocultamiento, no había transparencia. Entonces fue así que el 18 de junio de 2008 el Ejecutivo Federal promulgó las reformas para este nuevo sistema acusatorio oral. En este sistema actual, el juez, fíjense qué interesante, es pasivo y rígidamente separado de las partes, quienes contienen en igualdad de circunstancias en un proceso contradictorio, oral y público. En el sistema inquisitivo, nosotros teníamos el sistema inquisitivo mixto, pues precisamente nuestro Código de Procedimientos Penales nos señalaba la posibilidad de nosotros como jueces poder preguntar en las audiencias y también realizar pruebas para mejor proveer. De verdad yo le traigo tantas anécdotas, voy a contar solo una muy rápidamente. Cuando yo fui juez de distrito, veía que el Ministerio Público y la Defensa le hacían preguntas a esta persona y yo decía, bueno, es que yo no sé realmente si cometió el delito o no. Y yo, facultada por el Código de Procedimientos Penales, que todavía no rige, le hacía preguntas y ¿qué creen? Les estaba haciendo el trabajo al Ministerio Público, porque gracias a una pregunta que yo hacía, porque tenía duda, confesaba. Y imagínense cómo me sentía yo. Así 2 o 3 ocasiones me sucedió por una pregunta que yo realizaba, que no realizaba ni el Ministerio Público ni la Defensa, confesaba y en base con esa confesión ante mí, con la asistencia de su defensor, pues tenía un valor en aquella época pleno, ahora indiciario, y
por culpa mía, por culpa del Código de Procedimientos Penales, se sentenciaba a una persona. Les digo que les traigo muchos ejemplos, pero no hay tiempo. En el sistema inquisitivo, el juez juega un papel activo, como les señalé yo, efectivamente realizan pruebas para mejor proveer ese proceso escrito, secreto, se limita a la contradicción los derechos de la víctima y del inculpado. El proceso oral y público ahora constituye una salvaguarda más efectiva para los derechos de los acusados y de la víctima. ¿Por qué? Porque los actos procesales más importantes pueden ser escrutinio de ustedes los periodistas, del público en general y por la opinión pública. Los principios de este nuevo sistema acusatorio oral son la publicidad, muy importante para efectos de que todos los actos procesales serán públicos. Esa es la regla general, aunque hay posibilidades de que no sean públicos bajo las excepciones que marca nuestra propia Constitución y también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 5 se señala que los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder en los casos y condiciones que determine el juez. También se señala como excepciones al principio de publicidad, que no es este principio así a rajatabla, sino que tiene excepciones, y que quiere decir este principio de publicidad que cualquier persona puede acceder a las salas del enjuiciamiento. También la excepción es cuando el juez considere que debe protegerse la intimidad de las personas y la privacidad y la protección de datos personales. Eso es muy importante que lo sepan los periodistas y lo conozcamos nosotros los jueces, y motivar nuestras determinaciones cuando no se deje entrar a la sala al público en general o a los periodistas. También en razón al orden o seguridad personal, el juez puede no permitir la entrada a las personas que se encuentran armadas, apenas que se trate de personas que pertenezcan a vigilancia o custodia para efectos de la propia audiencia. Los periodistas o medios de comunicación acreditados tienen que hacer la manifestación antes de entrar a la sala de juicios. ¿Para qué efecto? Un efecto muy importante para ustedes, para que se les dé acceso a un determinado lugar donde ustedes puedan ver y escuchar de manera directa lo que se desarrolla en el juicio. Prohibido, según lo señala nuestro Código Nacional, videograbar juicio. Abstenerse de grabar y transmitir. Otras excepciones al principio de publicidad, en donde el juez puede determinar que se desarrolle la audiencia de manera cerrada totalmente o parcialmente, es cuando pueda afectar la integridad de las partes o personas citadas. Cuando la seguridad pública, la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas. Aquí traigo yo unas tesis al respecto de qué es lo que ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la seguridad pública o seguridad nacional. Debido al tiempo no puedo hacer alusión a ellas, pero les dejaré yo a ustedes el registro, que es muy interesante. También la excepción del principio de publicidad es cuando se peligre algún secreto oficial, particular, comercial o industrial, se afecte el interés del niño y la niña, el tribunal lo estime conveniente. El principio de publicidad, ya ven que tiene excepciones. Respecto al principio de contradicción, ahora sí las partes en conflicto pueden presentar pruebas, contrapruebas, pueden argumentar, contraargumentar. Es un verdadero litigio entre las partes, ¿sí? Las partes tienen su contradictorio. Otro de los principios del juicio oral, concentración y continuidad, que están muy ligados, que quiere decir que la mayoría de los actos procesales se van a llevar a cabo en una sola audiencia. Y la inmediación, importantísima. El juzgador tiene que estar presente en todas las audiencias. En este caso, el juez de control, que es el que lleva los primeros procedimientos, no es el mismo juez de enjuiciamiento. Tiene que ser otro, porque se dice que el juez de control, que el juez de juicio oral, entonces, si fue juez de control, podría estar contaminado. Y por lo tanto la inmediación no se
podrá llevar así. Tiene que ser un nuevo juez. Fíjense aquí también qué interesante este aspecto. Las audiencias, como les dije, tienen la concentración y la continuidad, pero se puede suspender la audiencia por que el juez se haya enfermado, porque los peritos estén enfermos, porque no se presenten testigos, etcétera, etcétera. Puede suspender el juez la audiencia, pero hasta 10 días. Si a los 11º día no se reanuda la audiencia, entonces va a cambiar de juez. ¿Por qué? Porque es necesario que otro juez conozca, porque la audiencia se interrumpió. Y fíjese aquí también, qué cosa tan importante, se va a declarar nulo todo lo anteriormente actuado para que el nuevo juez en el día 11º vuelva a iniciar el juicio. El pilar de este nuevo sistema de justicia acusatoria oral es la presunción de inocencia. También les traía una tesis muy interesantes de la primera sala para efectos de darles lectura, pero bueno, también las dejaré. Pero les podré decir aquí, la cara de la prueba es al acusado. Antes el inculpado le tocaba probar su inocencia, ahora no. No se presume la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Ustedes me dirán que es toda duda razonable. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dijo que es una duda razonable y les dejo la tesis al respecto. Elige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. También hay unas tesis muy interesantes en cuanto a la presunción de inocencia como regla de trato intraprocesal, extraprocesal, etcétera. Les digo a ustedes como periodistas que a una persona se le viola el principio de presunción de inocencia cuando es presentado a los medios de comunicación, cuando es detenida esta persona, porque entonces ya estamos pensando que esta persona puede ser culpable. La presunción de inocencia se viola. No hay que ponerlos enfrente de los medios de comunicación. También les traigo muchos ejemplos, pero por corte de tiempo me los Los principios del proceso de sistema acusatorio oral son básicos: esclarecer los hechos, proteger al inocente, ya sea el inculpado o víctima, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño. Agregaría yo que la víctima conozca la verdad. Bueno, ahora rápidamente les hago alusión a los procedimientos que se dan en cuanto a este nuevo sistema acusatorio oral. Perdónenme que lo haga rápidamente. Bueno, las etapas del procedimiento penal son 3. La de investigación, que comprende la investigación inicial y la investigación complementaria. La intermedia, preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura de juicio, y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Aquí van a ser 3 audiencias. La audiencia inicial es cuando una persona se le pone a disposición del juez, ya sea porque se le sorprendió en flagrancia o porque se solicita una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. En el momento que la persona es presentada, es una audiencia inicial que consiste en que primero el juez va a calificar la legal detención de esta persona. Importante que ustedes como periodistas y público general conozcan que si una persona, por más que los medios de comunicación señalen que cometió delitos gravísimos, si no existió en su detención flagrancia o caso urgente, nosotros como jueces tenemos la obligación de decretar la libertad en ese momento. Así que los medios de comunicación, la opinión pública estará muy enojada, pero lo cierto es que no es posible. Bueno, en esta audiencia se informa, el Ministerio Público hace la imputación correspondiente, se realiza el control de legalidad, se formaliza la imputación, se da oportunidad de declarar al inculpado y se resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso. En esta audiencia inicial se dicta el auto de vinculación si existen elementos, datos, dice la ley, datos de pruebas para efecto de comprobar que efectivamente se realizó un hecho delictuoso y que la persona lo cometió, lo que nosotros ahora conocemos como el auto de formal prisión. Posteriormente, la etapa intermedia, donde es de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Aquí el Ministerio Público va a hacer el descubrimiento probatorio. ¿Qué pruebas realizó en la investigación inicial? Porque en la primera etapa se le hace la imputación, se le dicta el auto de vinculación a proceso, pero también se le dice al Ministerio Público que tiene una etapa más para investigar, una investigación complementaria. Ahora sí me refiero al PRI rápidamente, es la etapa de decisión del juez, ya se tiene la fecha de celebración de la audiencia, prohibido que sea un juez de control, se puede suspender la audiencia hasta por 10 días, como les dije, a los 11 días se interrumpe, y si el juez no puede ir al 11º día, pues se nombra otro juez. Bueno, el juez se constituye en el lugar de la audiencia, verifica la presencia de todos los testigos, les da la protesta de ley, señala la importancia de la audiencia que se va a realizar, los hechos que se van a analizar, se les pide guardar silencio, se les apercibe en dado caso de que se comporten de una manera incorrecta en el tribunal, señala cuáles son los hechos de la acusación, se abre el periodo de alegatos de apertura por parte del Ministerio Público, qué es lo que va a acusar y por qué va a probar, alegatos por parte también de la víctima y el asesor jurídico, alegatos de la defensa, se desahogan las pruebas. En el desahogo de las pruebas, cada parte puede preguntar, en este caso a los testigos, se desahogan las pruebas, se hace el alegato de clausura y se cierra el debate, el juez se retira para dictar la sentencia correspondiente, regresa en 24 horas y explica la sentencia, se señala otra fecha de audiencia para efecto de la individualización, esto es para efectos de establecer la pena y la reparación del daño. Eso es todo lo que les tengo que señalar, señor ministro, me pasa el minuto, pero espero haberme dado a entender. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que sí, creo que es una visión general muy sintética y agradezco además la brevedad. Ya después tendremos oportunidad de una segunda ronda entre nosotros para ampliar estos aspectos. Adelante, por favor, Víctor. Gracias por la invitación. ¿Sí se oye bien? ¿No? ¿No se oye? ¿Está prendido? ¿Aquí está bien? Bueno, gracias por la invitación. Yo quisiera empezar rápidamente hablando del sistema penal actual que tenemos, que hemos tenido por muchos años. Es un sistema particularmente poco amigable para la cobertura periodística, por varias razones. Primera, la configuración de los juzgados, no son juzgados, en realidad son oficinas burocráticas, no diseñadas para la presencia de público. Segundo, la naturaleza del sistema, que es básicamente escrita. Y tercero, y lo más complicado, creo yo, es que no hay concentración en el desahogo del juicio. Es decir, hablemos del Baster Gordillo, por ejemplo, lleva 2 años y medio sujeta a varios juicios, y estoy seguro que a lo largo de esos años se han desahogado algunas audiencias muy importantes para su juicio, de las cuales se enteraron sus abogados y la PGR, ¿no? Porque es imposible para un medio de comunicación estar las 24 horas al día tratando de saber cuándo se va a desahogar una audiencia. En este sistema actual se desahoga una audiencia, pasan 6 meses, se desahogan 3, pasan 3 semanas, no pasa nada y de repente se dice sentencia. Entonces es muy poco operativo como medio de comunicación tratar de cubrir algo así. Creo, por eso, ya no digamos el seguimiento a largo plazo de las apelaciones, los amparos directos, etcétera, ¿no? Que se pueden prolongar durante 5, 7, 8 años, y lo que fue nota hace 8 años, pues ahorita ya no lo es. Alguien que fue acusado de manera pública y notoria, pues cuando es absuelto, probablemente ya no es tan relevante la información. Creo entonces que el Código Nacional de Procedimientos Penales y el nuevo sistema nos ofrecen una oportunidad extraordinaria como medios de comunicación de poder dar una cobertura sistemática, agendada, clara, transparente de lo que está ocurriendo en un proceso penal. El Código contempla 23 categorías distintas de audiencias ante los jueces, audiencias presididas por un juez togado con presencia de las dos partes, algo que es totalmente inaudito en México, ¿no? De esas 23 audiencias, solo 2 son privadas por definición legal de entrada, que son las audiencias en las que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares, como el arraigo, el cateo de intervención de comunicaciones o la orden de aprehensión. Todo eso siempre ha sido privado. Aquí en el DF desde hace años hay varios jueces federales que todos los días otorgan cateos
intervenciones de comunicación, están encerrados en un búnker en Insurgentes y nunca jamás nadie ha sacado una nota sobre lo que hacen. Y eso está bien, son partes del proceso que creo que deben ser confidenciales. Todo lo demás, en principio, es público, lo cual a mí me parece fascinante. La audiencia preliminar, donde se informa de la acusación, audiencias de revocación, de apelación, de desahogo anticipado de prueba, recusación de los jueces, en todas ellas, en teoría, puede estar presente el público y los medios de comunicación, en un lugar especialmente asignado, que supongo no va a ser un palco de lujo, ni mucho menos, seguramente nos pondrán ahí en un circuito cerrado, lo que sea, pero vamos a estar viendo cómo suceden las cosas y cómo las partes debaten entre ellas, y eso es muy interesante, es en teoría como deberían ser las cosas. Las restricciones que establece el código en cuanto a que no se pueden grabar en video o en audio las audiencias no me parecen exageradas. Por experiencia personal, así funcionan las Cortes Federales de Estados Unidos. Allá las cortes son especializadas, ven asuntos civiles y penales todos los días, y cuando pasas, lo primero que te dicen es no puedes meter grabadoras, cámaras, ni nada, puedes tomar notas por escrito. Yo creo que es razonable porque, si bien la justicia debe ser pública, tampoco creo que deba ser un circo mediático, no hay valores importantes en juego, y convertir un juicio penal en un show de televisión no me parece lo conveniente. Sí hay cortes estatales y de condados en Estados Unidos donde sí se permiten cámaras de televisión, por eso ha habido algunos juicios, como el de O.J. Simpson, que fue tan famoso que sí han sido televisados, pero a nivel federal no se permite. El aspecto de la investigación de los delitos, que en teoría en el nuevo sistema y en el actual es secreto, yo creo que va a seguir siendo tan secreto como le dé la gana a las partes, ¿no? Es decir, esta semana, por ejemplo, se publicó en Estados Unidos que hay una investigación del FBI contra los Cardenales de San Luis, el equipo de béisbol, por haber hackeado computadoras de los Astros de Houston. Esa es una investigación que está en curso. No ha llegado para nada a una corte, ni siquiera se ha reunido un gran jurado para que estudie el tema. Es totalmente un asunto policial, que sin embargo salió en varios medios. ¿Por qué? Porque alguien decidió que era prudente filtrarlo. Eso pasa actualmente en México, con las averiguaciones previas, y seguirá pasando en el nuevo sistema cuando alguna de las partes, le hace las procuradurías o los denunciantes, víctimas, ofendidos, o incluso el propio investigado, considere prudente o le convenga a sus intereses que se publique. Ahí los periodistas somos simplemente el medio por el que se difunde el tema. Tengo algunas preocupaciones con el nuevo sistema, sin embargo, como medio. Primero hablaba la magistrada con toda razón del tema de presunción de inocencia, pero el nuevo sistema para la orden de aprehensión requiere un estándar probatorio bastante más bajo del que hay actualmente. Cuando una persona se presenta a su audiencia preliminar porque se sometió con orden de aprehensión, pues va a ser bastante presuntamente inocente, porque no va a haber sido detenida con los mismos elementos de prueba que actualmente se requieren. Sin embargo, los medios lo vamos a exhibir como lo que es, un acusado por un delito, y no hay manera de no hacerlo. La audiencia va a ser pública. Este tema técnico de la distancia entre la audiencia preliminar y la audiencia intermedia, donde ya el Ministerio Público acusa con todas las de la ley, pues técnicamente y en papel es muy interesante, pero para fines mediáticos va a ser exactamente lo mismo que si lo hubieran aprendido con un cuerpo probatorio mucho más sólido, ¿no? Otra preocupación que tengo, y es un poco más técnica tal vez, es la interacción del juicio oral con el juicio de amparo. Como reportero, una de las cosas que yo más padezco, y no sé si Jorge estará de acuerdo, es que a los asuntos de repente le empiezan a salir hijitos, y primitos y sobrinitos. Y cuando te das cuenta ya no estás escribiendo del juicio penal en el que se quiere declarar a alguien culpable de fraude, no. Estás escribiendo de que hay un amparo contra el auto de vinculación a proceso y se suspendió todo, y hay una revisión contra la suspensión y una queja contra la revisión del amparo. Ya no estás hablando del asunto, estás hablando de la amparización del asunto. Yo realmente no entiendo por qué en este nuevo sistema debemos asumir que los jueces de amparo son más sabios o más justos o más listos que los jueces ordinarios que llevan los procesos. Este sistema tiene un sistema de apelaciones muy ágil, muy rápido para despachar los pobres errores de los jueces. Creo que si el Poder Judicial permite la amparización excesiva de este sistema, va a ser un desastre para el sistema, porque es un sistema que se basa en la agilidad, y va a ser un desastre para los medios porque no podemos estar informando con claridad a la gente cuando de lo que estás hablando ya es de otros juicios paralelos que no tienen que ver con el juicio que originalmente generó toda la atención, ¿no? Digo, fuera de eso, a mí me hace ilusión incluso
pues, la posibilidad de un día acceder a un tribunal mexicano que realmente parezca un tribunal donde la gente al menos tenga la sensación de que hay un juez que lo escucha, donde las partes debatan y exhiban sus pruebas ante la opinión pública, y donde los jueces realmente se conduzcan como la máxima autoridad y con la soberbia que deben hacer. Yo he visto jueces en Estados Unidos callar a los fiscales y callar a los defensores y tratarlos como si fuera nada. Creo que esa es la actitud que debe asumir el Poder Judicial de manera razonable y mesurada, pero que debe asumir. Ojalá se pueda implementar el sistema. Yo todavía temo que en mayo de 2016 tengamos una reforma del transitorio constitucional mandando este asunto al 2020, porque estuvo muy difícil, porque hay muchos estados que no lo han hecho, porque no hay dinero. Puede ocurrir. Y también otro temor es que se convierta en una especie de simulación, como ha sucedido, por ejemplo, en el Estado de México, donde pues hacen como que hacen, pero no deja de ser el viejo sistema en una nueva escenografía, ¿no? Es un reto enorme para los poderes ejecutivo y judicial, y para la prensa también, porque nos exigirá pues mucha disciplina y entendimiento de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, ministro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por tomarse esta tarde lluviosa para estar aquí y llegar al centro de la Ciudad de México tan difícil. Víctor decía que en efecto el gran reto que tenemos los periodistas pues, es el de actualizarnos, el de ponernos a nivel para entender de qué se trata el nuevo sistema de justicia penal, sobre el cual evidentemente hay expectativas, pero también muchas reservas. Como periodista queda muy claro, y con la exposición de la magistrada Mesa, ustedes vieron los distintos escenarios que se abren para la cobertura periodística. Y cada uno de los escenarios que describió la magistrada es una oportunidad para nosotros como periodistas soltar la pluma. Algo que en México normalmente no ha ocurrido. Tratándose de los temas de justicia, la cobertura periodística es sumamente aburrida, muy técnica. Bien decía Víctor, muchas veces nos perdemos en los contornos, porque así está diseñado el sistema, y dejamos la sustancia a un lado. Nosotros mismos, en las salas de prensa, nos estamos quebrando la cabeza tratando de saber si nuestra interpretación es la correcta. No hay claridad. Entonces, eso de entrada, por principio, nos exige a los periodistas ponernos al día. El Poder Judicial ha hecho varios cursos para periodistas, lo cual evidentemente a todos nos obliga. Se dice mucho que los jueces, los estudiantes, los abogados, todo el mundo tiene que actualizarse. Bueno, por supuesto, en el nuevo sistema de justicia penal, pues los periodistas no somos ajenos a eso. Entonces, se abren posibilidades de trabajo periodístico en esencia para lo que es la crónica periodística, y es a lo que me refería con esto de soltar la pluma. Haciendo una revisión de lo que ha sido la prensa, rápido por supuesto, en México, más allá de las condiciones de libertad de expresión, de las fuertes limitaciones a la libertad de expresión que históricamente ha tenido la prensa en México, podemos encontrar ejemplos muy interesantes. Tomemos el caso del periódico El Federalista, finales del siglo XIX, 1872, cuando empieza el triunfo de la República, la prensa empieza a interesarse, digamos que a profesionalizarse. Y una de las cosas que hace la prensa en ese momento es seguir los temas de justicia. El tema de justicia que ha sido siempre una gran preocupación en la sociedad mexicana. Ocurrió un caso en junio-julio de 1872 que fue muy sonado en su momento, de un secuestro. El secuestro de un personaje conocido como Don Juan Cervantes, perteneciente a una de las familias ricas de la Ciudad de México. Lo secuestran aquí muy cerca, a unas cuadras, una noche saliendo de la función del teatro principal. Los plagiarios se lo llevan al barrio de la Merced, en fin, viene la investigación policial
Y lo que hace el periódico en ese momento es reconstruir paso a paso qué pasó con el plagio, hasta que se llega al momento del juicio. Claro, la medida en ese momento fue el fusilamiento, y la cobertura incluyó, por supuesto, también lo que ocurrió en Plaza de la Constitución cuando asesinaron a los plagiarios. Lo que ocurre ahora con nosotros en México es que los periodistas vamos a tener esa oportunidad de trabajar en un elemento que es central en el tema, en el nuevo sistema de justicia penal: el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de la verdad. Estamos hablando de dos elementos sustanciales en el ejercicio periodístico. Hasta ahora la experiencia es que el Ministerio Público es casi el dueño absoluto de la verdad, y en México sabemos efectivamente cómo se construyen las verdades judiciales que terminan convirtiéndose en verdades históricas. Y los periodistas, en el peor de los casos, replicamos esas verdades históricas y judiciales cuando realmente no es la verdad de los hechos. Estamos llenos de casos en México en ese sentido. Yo espero también que este sistema contribuya a esta urgente necesidad del conocimiento de la verdad en el tema de la justicia en México. Me parece que veíamos ya, incluso el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, dice: bueno, ya nosotros hemos empezado a implementar el nuevo sistema de justicia en los casos menores y hemos venido desahogando los penales, en fin, ya empiezan a tener estadísticas. Pudiera ser, pero el tema es mucho más complejo. El tema nos va a apuntar necesariamente a si se va a cumplir o no con la expectativa de justicia, de si el nuevo sistema de justicia va a funcionar. Y ahí, insisto, los periodistas vamos a jugar un papel central en el conocimiento de los mismos, pero también en la difusión, cómo contar las cosas. Víctor hacía referencia al sistema de Estados Unidos. En efecto, así funciona. En Europa también ocurren hay estos casos. Hay asuntos, por ejemplo, tan ordinarios como pudiera ser un homicidio de una riña en un barrio popular, y pues la sala está, con la autorización del juez, entran quienes tienen que entrar, y la opinión pública sigue el caso, porque bueno, quiere saber cómo se está administrando la justicia a nivel terrenal, no un caso de fraude, ni un caso de un gran caso de cuello blanco, por el estilo. No, es la justicia ordinaria, la justicia, lo que está buscando la gente cada día. Creo que en efecto los jueces tienen mucho que hacer, los periodistas tenemos mucho que hacer. Podemos incluso converger en esos dos objetivos del esclarecimiento de los hechos y conocimientos de la verdad, pero al mismo tiempo somos excluyentes. Yo creo que muchos jueces no están acostumbrados a tener a los periodistas encima. Nosotros ahora, quienes cubrimos temas judiciales, pues logramos hacernos de alguna información por alguna de las partes, pero es imposible hablar con los jueces. Los jueces, su frase tan común, ya trillada, que dicen: bueno, un juez habla a través de su sentencia. Bueno, evidentemente en este México del siglo XXI y bajo este sistema de justicia penal no va a funcionar. Terminar esta primera ronda, le doy el uso de la palabra a Gabriela. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ministro, por la invitación. También, querido Juan, gracias por la invitación. Y la verdad es que me encanta ver un auditorio tan lleno. Y me agrada además ver que hay mucho interés en un tema que pareciera pues un poco técnico, pareciera un poco alejado, pero yo creo que justamente no. Y por eso estamos aquí hoy. Platicaba en la radio con algunas personas sobre estos temas y me decían: bueno, es que queda muy claro que el Poder Ejecutivo pues es un poco lejano y también nos empieza a dar un poco de flojera porque no sabemos qué hacer con él, ¿no?
el Poder Legislativo pues también, no tendría por qué ser así, pero creo que sucede, pero querámoslo o no, el Poder Judicial nos afecta a todos, ¿no? En nuestra parte más personal, más íntima, más individual, y yo creo que el interés y las personas que están aquí presentes muestran un poquito ello, ¿no? Yo les hablo un poquito desde otros medios. Me encanta que hayan hablado a Víctor, hayan invitado a Víctor, que hayan invitado a Jorge, pero y me encanta además que así sea, pero Víctor y Jorge son unos bichos raros en el escenario mediático que tiene que ver con estos temas ligados al Poder Judicial y a cómo nos acercamos a este mundo que se va desarrollando y se está transformando frente a nosotros. Es cierto, como decía el ministro, yo trabajo y he estado ligada a las universidades desde hace ya muchos años, pero me muevo sobre todo en medios electrónicos. Yo dirijo una estación de radio, yo hago televisión y yo vivo en las redes sociales. Es cierto que escribo un artículo en el Universal y que escribo en medios impresos, pero eso es casi como lo que hago los fines de semana. Mi trabajo cotidiano es estar en los medios electrónicos. Y en los medios electrónicos casi nada de lo que dijeron Víctor y Jorge sucede. Y yo quería ponerlo esto sobre la mesa porque me parece que es un tema importante. Sin duda tenemos algunos periodistas especializados que le saben al tema, que además están en medios que por muchos motivos les permiten, y con permitirles me refiero a recursos, a tiempo, para poder hacer investigaciones, seguir los temas, especializarse, pero lo cierto es que en la mayoría de los medios no tenemos esas condiciones. Y además, hablando de los medios electrónicos, y no lo digo como justificación, lo digo simplemente como lo que es, las cosas suceden en tiempo real. Y si suceden en tiempo real, si ahorita sucede, ahorita está al aire. Si ahorita sucede, ahorita se comenta. No estoy diciendo que así tendría que ser, estoy diciendo que así es. ¿Sí? De veras, no quiero que suene a una justificación de nada, estoy diciendo así es. Y yo creo que nos estamos enfrentando a una, digamos, como correlación o una no correlación más bien de tiempos y de espacios que no sé cómo la vamos a resolver. Porque escuchaba yo a la magistrada y la verdad es que me quedé con mucha curiosidad de todos los ejemplos que trae y que no dijo, que espero que nos deje después porque me interesaría mucho leerlos, pero yo la escuchaba y me venía a la mente muchas cosas. Por ejemplo, presunción de inocencia. Todo esto lleva tiempo. Usted hablaba también, magistrada, de el confrontar argumentos, que es parte de la oralidad, es parte de estos juicios. Nada más que la confrontación de argumentos implica una temporalidad, ¿no? Yo a veces cuando doy clase les digo a mis alumnos, a ver, en este momento esto es territorio off-tweet. ¿Por qué? Porque les voy a tratar de explicar un argumento, por lo tanto les voy a presentar las partes y las contrapartes. Pero si tú tomas un pedacito de la parte o de la contraparte y la tuiteas como afirmación, quedó descontextualizada y por lo tanto hay hasta un juicio de algo que no necesariamente sucedió en el proceso. Entonces, creo que los medios de comunicación, sobre todo, insisto, los electrónicos, tenemos un problema con los tiempos, tenemos un problema con los matices y tenemos un problema con los contextos. Porque si yo tengo que salir al aire en un momento determinado y tengo que decir algo, y además a esto hay que agregar un tema de formación. Si además estoy mandando al periodista posiblemente menos capacitado o no lo suficientemente capacitado, que no entiende todo lo que Víctor decía hace rato, que si está lo tal y que si el juicio y que si el amparo y si no entiende nada de esto, pero además yo lo mandé y no solo lo mandé, sino le dije, oye, tienes que ir al aire, vas al aire en 10 minutos, ¿sí? No, pero espérame, porque tienes que ir al aire en 10 minutos y además tienes 3 minutos para decir lo que tienes que decir. Pues en ese momento, en una de esas, se quedó con una partecita de esa argumentación, esa sale, y entonces llegamos a lo que estamos viviendo todo el tiempo, que son estos llamados juicios paralelos, que se dan, insisto, sobre todo en muchos medios electrónicos, y lo digo con toda la autocrítica que eso significa, también en algunos medios impresos, pero sobre todo con los medios electrónicos, que son estos juicios paralelos. ¿Qué significa? Que es cuando se da al mismo tiempo, se está juzgando a la misma vez o de manera simultánea por un tribunal de justicia y por algún medio de comunicación. ¿Quién gana en términos de la opinión pública? Pues suele ganar un poco el medio de comunicación. Estoy de acuerdo, como dice la magistrada, al final pues habrá un fallo y ese se acata porque se acata, sí, sin duda.
pero aquí en este otro tribunal, en el Tribunal de la Opinión Pública, ya sucedieron cosas. Entonces yo creo, y me gusta además que lo podamos plantear así, creo que hay que hacer un trabajo muy importante con los futuros comunicadores, en donde entendamos varias cosas, y tengo aquí una brevísima lista que nada más voy a comentar. Primero, terminología. Suena muy obvio, pero uno escucha a Víctor y uno escucha a Jorge y uno dice, pues sí, claro, son personas que se han clavado en esto, que se han metido, que se han capacitado, pero no lo tiene todo el mundo. Terminología. Dos, cuando uno tiene que simplificar el lenguaje jurídico y convertirlo en lenguaje informativo, pueden pasar muchas cosas. Yo antes de otros tiempos me dediqué a ser traductora y fui muy feliz siendo traductora, pero uno sabe que traducir es muy cercano a traicionar. En la literatura uno puede jugar con ello para dentro de la traducción tratar de abrir escenarios, que era lo que yo hacía. Pero aquí se vuelve más complicado. Simplificar el lenguaje jurídico y convertirlo en lenguaje informativo no es cosa menor. ¿Cómo se van a dar estos procesos de traducción? Luego, cosas incluso más pedestres, reconocer entre los diferentes órganos, conocer las fases de un proceso penal, reconocer diferencias entre alguien que es acusado, procesado, imputado, condenado, conocer distintas jurisdicciones, respeto a la presunción de inocencia. Es decir, hay una serie de temas muy elementales que tendríamos que acercarle de alguna manera a las personas que se van a dedicar a cubrir estos temas. ¿Por qué? Porque en los medios sí podemos ser, insisto otra vez, sobre todo en los electrónicos, e incluyo las redes sociales, no las minimicemos. En las redes sociales pasan muchas cosas en este país todo el tiempo, para bien o para mal, pero somos muy rápidos para culpar antes de probar. Y el problema es que luego limpiar esa culpa y decir, oiga, no es cierto, por aquí está el fallo real, aquí está, sí, pero ya no importa, ya se contó una historia. Y podemos irnos a los ejemplos que quieran, pero ya se contó una historia. Y sí creo, y en eso coincido plenamente con lo que decía la magistrada cuando arrancó, que tenemos un enorme problema en este país con la parte de la impartición de justicia, y es que no creemos en ella porque no ha sido solidaria con el ciudadano. Puede haber casos muy sofisticados y muy técnicos y muy interesantes de resolver y que son estos grandes enigmas, pero lo importante es esta justicia más cotidiana que no ha sido solidaria con el individuo. Y entonces va a ser mucho más fácil que el juicio paralelo en los medios o en lo que sea tenga un valor para la persona, aunque no lo tenga en términos jurídicos. Y entonces esta lucha va a ser una lucha constante. Yo creo que si estamos a un año, yo no sabía que estamos justo un año, pero si estamos a un año, ministro, yo creo que es un gran momento para que pongamos esto en todas las escuelas de periodismo y que encontremos a las personas que de veras tengan la vocación de traducir, de sentarse frente a estos chavos que el día de mañana van a tener un micrófono o van a tener una cámara de televisión o van a estar en internet o van a estar y traducirles las cosas. Y la otra, hacerlo atractivo. Vivimos en un mundo de empatías, en un mundo de emociones. No me lo hagas técnico y ajeno. Por eso yo decía, quiero oír casos, quiero que me lo expliques, quiero identificarme con esos casos y entonces saber cómo los puedo yo traducir. Yo creo que ahí se acaba de publicar hace no mucho este manual de periodismo judicial de José Carreño y Saúl López Noriega, que está ya en versión digital y entiendo que sale en versión impresa ya en estos días. Es muy útil, la verdad es que me parece que está muy bien hecho, está muy bien armado también conceptualmente. Y entonces, bueno, yo lo dejo un poquito así, nada más veamos, hay quienes sin duda se han especializado en estos temas, pero hay una gran parte de un ejército de reporteros, de periodistas, de comunicadores, y no solo en la Ciudad de México, que en un momento dado se van a enfrentar a esto y los procesos son difíciles de contar porque los procesos son largos. Decía la magistrada, pues si a los 10 días y luego el 11º día y casi pensé, y si al 5º día no hizo, pues entonces Dios Padre mandó no sé qué y viene el diluvio gigantesco, ya no me dio tiempo de contarlo, porque si en el Inter se nos metió alguna otra historia importante, ya no me dio tiempo de contarlo. ¿Cómo voy a hacer para narrar algo que para los medios electrónicos hoy es imposible? Las historias, los procesos y los matices. Esas tres cosas que son tan importantes para lo que estamos hablando parecieran no tener espacio, reitero, en los medios electrónicos, que es el mundo en el que yo me muevo todos los días. Creo que estamos ante un reto que no es imposible, pero que sí los tiempos son muy cortos.